Dios mío, de verdad, yo debí tomarme como una pastilla para la presión. Hey, ¿qué es lo que pasa, mi gente? Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo feo de Monday Night Raw, el cual estuvo siendo transmitido ayer desde Bruselas, Bélgica. Iniciamos rápido con lo bueno, y esto fue esa promo que ofreció John Cena, la primera promo como heel que ofrece John Cena ante el universo de la WWE, donde prácticamente culpó a los fanáticos de su cambio a rudo. Él dejó claro que como persona no es ni bueno ni malo, pero que los fanáticos durante años lo han abuchado y él ha tenido que trabajar el doble, ¿qué digo el doble? El triple, para convertirse en la superestrella que logró ser y a la vez convertirse también en la cara de la compañía durante tantos años. La gente en el Raw de ayer estaba metidísima, le abucheaban el clásico John Cena sucks. Dijo que durante años fue víctima de una relación abusiva, pero que ya no iba a ser así, que desde ahora llegó el momento de hacer lo que más le convenía a él como John Cena y no a los fanáticos de la WWE. Apuntó además que él dio todo por los fans, pero que nunca fue suficiente para ellos. Una excelente promo por parte de John Cena, el cual siempre ha sido un maestro en el micrófono. También apareció Cody Rhodes. No tuvieron un careo como tal porque no se contradijeron, pero cada uno agotó su speech y lo hicieron de una muy buena forma, una gran manera de empezar Monday Night Raw en el día de ayer. John Cena, un maestro justificando, o comenzando más bien a justificar su cambio a rudo. Vamos a ver lo que nos depara de cara a WrestleMania, porque también tiene que ir calentando aún más esta rivalidad entre Cody Rhodes y también John Cena. Cody tiene que mejorar, obviamente, para poder igualar el nivel del rapero mayor, que es, como dije, excelente en el micrófono durante años, lo ha demostrado, y también Cody Rhodes tiene que levantar el nivel para que esta rivalidad sea un poquito más interesante. Algo que también fue bueno, que se queda en esta casilla de lo bueno, fue el combate por el campeonato intercontinental entre Finn Balor y Bron Breakker. Un combate sumamente intenso donde ambos luchadores se dieron durísimo. Finn Balor es un caballo de batalla, al igual que Bron Breakker, donde la intensidad caracteriza los combates de estos luchadores. Como siempre, Carlito y Dominic Mysterio metiendo sus narices donde no los llaman. Al final terminó perjudicando a Finn Balor, lo cual va demostrando la separación que va a tener en su momento Finn Balor, o más bien la expulsión del Judgment Day. Recordemos que el Judgment Day fue iniciado por Edge y en su momento también fue expulsado de la agrupación. Entendemos que eso es lo que va a pasar en este momento también con Finn Balor, siendo la figura de más peso del Judgment Day. Creo que va a ser expulsado de este stable. Vamos a ver cómo lo van a desarrollar, pero a todas luces parece que eso se viene, la expulsión de Finn Balor del Judgment Day. Ya vimos lo bueno y ahora pasamos con lo malo de Monday Night Raw, lo cual fue el combate entre Ivy Nile y Dakota Kai, lo cual pareció un combate de relleno. La victoria se la llevó Dakota Kai. Chad Gable y los American Mates estuvieron ahí presentes interviniendo, al igual que la NWO con Rey Mysterio y Dragon Lee. En mi opinión, no hay mucho que decir sobre este combate. Digamos que ya cansa este feudo que tiene la NWO con los American Mates, los cuales no le ganan a nadie. Le pueden traer el jobber más jobber de todos los jobbers y aún así American Mate no gana. Yo entiendo que hay que fortalecer más este stable, darle victoria a Chad Gable y a ese corillo de los American Mates, porque de verdad no sé desde cuándo no ganan una pelea, no ganan un combate. Pasamos ahora con lo feo de Monday Night Raw. Dios mío, de verdad, yo debí tomarme como una pastilla para la presión. Lo feo, lo bochornoso, lo increíblemente deprimente, ese es el calificativo que hay que darle a este combate, o no sé si llamarlo combate. Prácticamente fue un segmento entre Jey Uso y también Austin Theory, donde este último fue eliminado en menos de 40 segundos. Jey Uso super buqueado, haciendo un pésimo papel anoche. Dios mío, yo no sé cómo a este hombre le están dando este push. Bueno, sí sé por el JIT, porque vende mucha camiseta, pero de verdad, triple push, está regándola, por no decir. Jey Uso venció a Austin Theory con una vaina que no se sabe si fue una lanza o si fue una crossbody. Fue como que él quería hacer una lanza, pero que al final como que no, se convirtió en crossbody. Fue, de verdad, yo, de verdad, no, es que yo no tengo palabras, de verdad, para yo describir lo que pasó ayer con este segmento entre Austin Theory y Jey Uso.
O sea, Jey Uso está de mal en peor en cuanto a sus habilidades en el ring. Después intentó un tope con hilo, el cual salió bocheadísimo. O sea, el espíritu de Top Dollar se le metió a Jey Uso y bocheó ese tope con hilo que realizó hacia afuera del cuadrilátero. De verdad que Jey Uso lo único que tiene es el JIT. Después de ahí, de verdad, aplica mal las super kicks. Hemos visto cómo ha tenido un detrimento en sus habilidades luchísticas, o sea, en cómo ejecuta sus movidas, ha ido de mal en peor. No le gusta que yo diga esta palabra a mi gente de Guatemala, pero ha ido de Guatemala a Guatepeor. Increíble, un mal estado físico, se le ve una pancita, se le ve que no tiene ese cardio que tenía antes. Jey Uso, Rikishi, por otro lado, dice que su nene está cansado, o sea, pero tú querías un nivel superior, tú querías llegar a un nivel de estrella y ahora que te están colocando en un nivel de estrella, que estás cansado, no puedes ejecutar bien un combate, bochea muchísimo, de verdad. Yo entiendo que esto es una falta de respeto a la lucha libre, una falta de respeto al wrestling, una falta de respeto a los fanáticos que sintonizamos cada semana Monday Night Raw y también los que acuden a verlo cada semana. Jey Uso tampoco ha demostrado una mejora en el micrófono. Estuve leyendo por ahí un artículo que decía que a él le gustaría tener en este momento un careo con La Roca y hacer como algo, una historia que involucre a La Roca y a él en el micrófono. Siendo La Roca el campeón del pueblo, siendo tan bueno en el micrófono, va a querer Jey Uso hacer algo con La Roca cuando ni siquiera ahorita tiene promos, o sea, no tiene absolutamente nada más que una entrada larguísima del JIT que dura 10 minutos. Ahí en el estadio se lo gozaron muchísimo el JIT, pero de verdad la ejecución del combate, o más bien de este segmento, fue tétrica, fue patética, que de verdad me dieron ganas de apagar la televisión cuando estuve viendo esa parte de Jey Uso. Recordemos que Jey Uso es el flamante ganador del Royal Rumble match, que posiblemente sea quien destrone a Gunther por el campeonato de peso pesado, que de verdad no lo veo como campeón, y aunque triple campeonato se lo va a dar a él, no lo veo como una representación digna. Va a ser un campeonato para el olvido, un reinado para el olvido más bien. Así que bueno, eso fue lo feo de la noche con Jey Uso. Hasta aquí lo bueno, lo malo y lo feo de Monday Night Raw. Déjame tu comentario aquí en la caja. Dime qué te pareció este show, el cual se puede calificar con un 6. Digamos, yo le doy un 6 por ser bondadoso. Un 6 para este show, pero déjame tú saber cuál calificativo, cuántos números, cuántos puntos le das a Monday Night Raw del día de ayer, y sobre todo esta patética participación de Jey Uso. Te leo en los comentarios. Recuerda que la meta de este canal son 5,000 suscriptores, a tratar de llegar antes de WrestleMania, así que apóyame, dale like, suscríbete y comparte el contenido. Cuídate mucho, nos vemos en una próxima entrega. Dale, vamos allá.